La cámara temblaba en mis manos mientras enfocaba el rostro demacrado del padre Morales, sus ojos hundidos reflejando un terror que jamás había visto en mis 15 años documentando casos paranormales. Cuando abrió la boca para hablar, las palabras que salieron no eran suyas, sino de algo que llevaba días alimentándose de sus recuerdos. El sacerdote levantó una mano temblorosa hacia la lente, sus dedos manchados con una sustancia negra que parecía moverse por sí sola. Susurró con una voz que sonaba como el eco de alguien que ya no estaba presente. Tienes que grabar esto, porque una vez que termine de hablar, ni siquiera tú vas a recordar que existí. La habitación del seminario se sintió de repente más fría, como si algo invisible estuviera drenando no solo el calor, sino la misma esencia de la realidad. Pude ver cómo las fotografías en las paredes comenzaban a desvanecerse, no físicamente, sino de alguna manera más profunda. Como si el universo mismo estuviera olvidando que esas imágenes habían existido. Mientras ajustaba el micrófono con dedos entumecidos, el padre Morales me miró con una expresión que combinaba súplica desesperada y resignación absoluta. Pronunció las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Balaam ya no está cazando almas, está cazando la memoria de las almas. Y una vez que termina, es como si nunca hubieras existido. Queridos seguidores, mi nombre es Carlos Mendoza y durante los últimos 15 años me he dedicado a investigar fenómenos paranormales alrededor de Latinoamérica. Siempre he mantenido una perspectiva científica que me ha permitido desmentir la gran mayoría de casos. Pero la grabación que van a escuchar desafía todo lo que creía saber sobre la realidad. La historia que van a presenciar no es una reconstrucción dramática ni una ficción elaborada para entretenimiento, sino el testimonio directo de los últimos días del padre Antonio Morales. Este exorcista oficial de la Iglesia Católica desapareció hace 3 meses sin dejar rastro, y su existencia ahora es negada por la propia institución que lo empleó durante más de 2 décadas. Durante las próximas horas, van a acompañarme en un viaje que pondrá a prueba su capacidad para creer en lo imposible. La entidad de la que habla el padre Morales no busca poseer cuerpos humanos de la manera tradicional, sino algo mucho más aterrador. Borrar gradualmente toda evidencia de que alguna vez estuvimos vivos. Antes de comenzar, les pido que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones y me dejen un comentario indicando desde qué país están viendo este video. Su interacción no solo me ayuda a continuar investigando estos casos, sino que también sirve como evidencia de que esta historia realmente aconteció. Todo comenzó hace 6 meses, cuando recibí una llamada telefónica a las 3 de la madrugada de alguien que se identificó como el padre Antonio Morales. Aunque mi primera reacción fue colgar, pensando que se trataba de una broma, algo en la desesperación de su voz me hizo quedarme en la línea mientras me explicaba que había estado intentando contactar investigadores paranormales durante semanas. El sacerdote me narró una historia que en ese momento consideré producto de una crisis nerviosa. Durante un exorcismo en Guatemala, había enfrentado a una entidad que no se comportaba como los demonios tradicionales. Esta entidad parecía alimentarse de algo mucho más fundamental que el alma humana, algo que él describía como la huella que dejamos en el mundo y en la memoria de otros. Inicialmente, descarté sus afirmaciones como los delirios de un hombre que había pasado demasiado tiempo lidiando con casos de supuesta posesión demoníaca, especialmente cuando me explicó que la entidad había comenzado a borrarlo gradualmente de la existencia, haciendo que las personas con las que había trabajado durante años no recordaran haberlo conocido jamás.
Mi escepticismo se intensificó cuando el padre Morales me contó que había intentado buscar ayuda en su propia diócesis, pero que el obispo y sus colegas lo miraban con confusión genuina cuando mencionaba su nombre, como si fuera un completo extraño que hubiera entrado sin autorización a las instalaciones religiosas. Durante nuestra primera conversación telefónica, que se extendió por más de 2 horas, intenté aplicar explicaciones racionales a cada uno de sus síntomas: estrés postraumático, alucinaciones causadas por agotamiento extremo, problemas de memoria selectiva en las personas que lo rodeaban, o incluso la posibilidad de que estuviera siendo víctima de algún tipo de conspiración. El punto de inflexión llegó cuando me pidió que investigara su caso de manera presencial, y después de verificar que efectivamente existía un padre Antonio Morales registrado en los archivos eclesiásticos de la región, decidí viajar a Guatemala para documentar lo que asumí sería otro caso de histeria colectiva. Al llegar al seminario donde supuestamente residía el padre Morales, me encontré con la primera anomalía genuinamente perturbadora. Aunque los registros oficiales confirmaban su existencia y asignación a esa ubicación, ninguno de los sacerdotes o personal administrativo recordaba haberlo visto jamás. La negación se convirtió en mi mecanismo de supervivencia psicológica mientras documentaba estas discrepancias, insistiendo en que debía existir una explicación lógica para cada anomalía que encontraba, desde documentos que cambiaban sutilmente su contenido entre visitas, hasta fotografías grupales donde el padre Morales aparecía cada vez más borroso. Incluso cuando finalmente me encontré cara a cara con el padre Morales, en una habitación que técnicamente no existía según los planos arquitectónicos del seminario, mantuve mi postura escéptica y comencé a grabar lo que creía sería la exposición de un elaborado montaje. La ironía de mi negación se hizo evidente cuando, al revisar las grabaciones esa misma noche en mi hotel, descubrí que había secciones completas de conversación, donde mi voz aparecía respondiendo a preguntas que nadie había formulado, como si estuviera manteniendo un diálogo con alguien que la cámara no podía capturar. La frustración se convirtió en una rabia ciega cuando regresé a mi ciudad natal después de 3 días en Guatemala, solo para descubrir que mi propio equipo de investigación, personas con las que había trabajado durante años en docenas de casos paranormales, me miraban con expresiones de confusión genuina cuando mencionaba mi reciente viaje. Mi asistente de investigación, María, con quien había mantenido una relación profesional y personal durante más de 5 años, reaccionó con una mezcla de preocupación e irritación cuando insistí en que ella misma había coordinado mi viaje a Guatemala y había estado en contacto telefónico conmigo durante toda mi estadía. La ira se intensificó cuando confronté a mi editor sobre el presupuesto aprobado para el viaje, solo para que me mirara como si me hubiera vuelto loco y me explicara que no había autorizado ningún gasto relacionado con Guatemala, mientras que los recibos de hotel y boletos de avión que tenía en mi poder mostraban fechas y destinos que no coincidían con mi memoria. En un arrebato de furia desesperada, comencé a llamar obsesivamente a cada contacto en mi teléfono, intentando encontrar al menos una persona que recordara mis comentarios sobre el caso del padre Morales durante las semanas previas a mi viaje, pero cada conversación terminaba con la misma respuesta desconcertante. La rabia alcanzó su punto más destructivo cuando decidí confrontar públicamente a las personas que insistían en no recordar al padre Morales, acusándolos de participar en una conspiración elaborada para hacerme cuestionar mi propia cordura, llegando incluso a grabar videos agresivos donde los señalaba como mentirosos y manipuladores. Durante una reunión particularmente tensa con mi equipo de producción,
exploté en una diatriba violenta sobre cómo todos estaban conspirando para ocultar la verdad sobre el caso, gritando que tenía evidencia irrefutable de la existencia del padre Morales. Pero cuando intenté reproducir las grabaciones en mi computadora, los archivos se habían corrompido. La ira me llevó a adoptar comportamientos cada vez más erráticos y agresivos, desde irrumpir en oficinas eclesiásticas exigiendo información sobre el padre Morales, hasta confrontar a extraños en la calle que creía haber visto en mis grabaciones de Guatemala, actuando como un hombre poseído por una obsesión que otros percibían como evidencia de un colapso mental. Mi furia se dirigió especialmente hacia las figuras de autoridad que intentaban razonar conmigo, desde psicólogos hasta sacerdotes locales, a quienes acusaba de estar involucrados en un cover-up masivo diseñado para proteger secretos sobre la naturaleza real de la posesión demoníaca. El momento más aterrador de esta fase llegó cuando, en medio de una discusión particularmente violenta con mi hermana sobre mi comportamiento irracional reciente, me di cuenta de que no podía recordar claramente cómo había sido mi personalidad antes de conocer al padre Morales, como si mi identidad anterior también estuviera siendo gradualmente borrada. La ira finalmente comenzó a transformarse en algo más peligroso, cuando empecé a considerar métodos cada vez más extremos para demostrar la existencia del padre Morales, desde amenazar con violencia a quienes insistían en no recordarlo, hasta contemplar actos de sabotaje contra las instituciones que supuestamente estaban ocultando la verdad. La desesperación me llevó a desarrollar un sistema obsesivo de documentación, donde cada aspecto de mi existencia debía ser registrado, fotografiado y archivado en múltiples formatos digitales y físicos, operando bajo la teoría de que si podía crear suficiente evidencia tangible de mi propia realidad, podría resistir el mismo proceso de borrado que había consumido al padre Morales. Comencé a grabar videos diarios de mi rutina, desde el momento en que me despertaba hasta que me acostaba, creando un archivo exhaustivo de mi personalidad, pensamientos y actividades, con la esperanza de que si comenzaba a desaparecer de la memoria de otros, al menos tendría un registro completo de quién era yo antes de que el fenómeno me afectara completamente. Mi obsesión por la documentación se extendió a fotografiar cada interacción social, cada conversación importante, cada lugar que visitaba, creando un archivo digital masivo que revisaba religiosamente cada noche en busca de cualquier signo de alteración o desvanecimiento, pero paradójicamente, cuanto más documentaba mi existencia, más borrosa parecía volverse. En un intento desesperado por anclar mi existencia en la realidad, comencé a escribir cartas detalladas a familiares y amigos, describiendo memorias específicas que compartíamos, esperando que estos recordatorios escritos sirvieran como evidencia irrefutable de nuestras conexiones. Pero cuando intenté entregar estas cartas, las personas las leían con expresiones de confusión genuina. La negociación tomó una forma más desesperada cuando intenté hacer tratos con la entidad que asumí estaba detrás del fenómeno, grabando videos donde hablaba directamente a Balaam, ofreciendo mi cooperación a cambio de que perdonara a las personas inocentes que me rodeaban, sin comprender que mi mismo acto de reconocer y dirigirme a la entidad le proporcionaba la invitación que necesitaba. Mi estrategia de negociación se volvió más sofisticada cuando comencé a investigar rituales de protección de diversas tradiciones espirituales, desde círculos de sal hasta amuletos bendecidos, creando un arsenal de defensas supersticiosas en mi apartamento que transformaron mi hogar en una fortaleza paranoica llena de símbolos religiosos y grabaciones de oraciones.
La obsesión por preservar mi existencia me llevó a contactar a cada persona que había conocido en mi vida, desde compañeros de escuela hasta colegas de trabajo, creando listas exhaustivas de memorias compartidas y pidiendo que me confirmaran estos recuerdos por escrito. Pero gradualmente comencé a notar que incluso las personas que inicialmente recordaban nuestros encuentros comenzaban a mostrar dudas. En una fase particularmente desesperada de negociación, intenté crear copias de seguridad de mi conciencia, grabando horas de audio donde relataba cada memoria significativa de mi vida, cada pensamiento importante, cada aspecto de mi personalidad, creyendo que si mi identidad física desaparecía, al menos existiría una versión digital de quién había sido. La negociación alcanzó su punto más patético cuando comencé a ofrecer sacrificios materiales a la entidad, quemando objetos personales valiosos mientras rogaba que tomara mis posesiones en lugar de mi existencia, realizando rituales improvisados basados en una mezcla confusa de tradiciones religiosas que había investigado frenéticamente. El fracaso final de todas mis estrategias de negociación se hizo evidente cuando, después de semanas de documentación obsesiva y rituales de protección, descubrí que incluso yo mismo había comenzado a cuestionar la autenticidad de mis propias memorias, mirando fotografías de mi vida pasada con una sensación de desconexión y extrañeza. La realización de que todos mis esfuerzos por preservar mi existencia habían sido inútiles me sumergió en una depresión tan profunda que incluso el acto de levantarme de la cama se convirtió en una tarea hercúlea, mientras contemplaba la horrible posibilidad de que tal vez nunca había existido realmente y que toda mi vida había sido una ilusión elaborada. Los días se convirtieron en una neblina gris de apatía existencial, donde incluso las actividades más básicas perdían significado. Porque si nadie recordaba que yo existía, y si incluso mis propias memorias se sentían falsas y prestadas, entonces cualquier acción que tomara era fundamentalmente inútil, como intentar construir castillos de arena en una playa que está siendo borrada por la marea. La depresión se intensificó cuando comencé a notar que mi propio reflejo en los espejos parecía volverse cada vez más translúcido y vago, como si mi imagen física estuviera perdiendo densidad y definición, y aunque inicialmente pensé que esto era producto de mi deterioro mental, pronto me di cuenta de que otras personas también parecían tener dificultades para enfocar su mirada en mí. Mi apartamento se convirtió en un mausoleo de evidencia inútil, lleno de fotografías, videos y documentos que supuestamente probaban mi existencia, pero que ahora miraba con la misma desconexión emocional que uno sentiría al revisar los objetos personales de un extraño fallecido. Porque incluso aunque técnicamente eran míos, ya no podía sentir ninguna conexión real con la persona que aparecía en esas imágenes. La soledad se volvió tan intensa que comencé a hablar con la entidad que me estaba borrando, no desde la ira o la negociación, sino desde un lugar de rendición casi suicida, preguntándole por qué había elegido torturarme de esta manera tan específica y cruel, cuando habría sido más misericordioso simplemente matarme de forma tradicional en lugar de hacerme experimentar mi propia inexistencia gradual. Durante esta fase, desarrollé una obsesión morbosa con la idea del suicidio, no como escape del dolor, sino como una forma de acelerar un proceso que de todas formas era inevitable, razonando que si iba a dejar de existir completamente, al menos podría tener control sobre el momento final, aunque incluso estos pensamientos se sentían prestados y artificiales. La depresión alcanzó nuevas profundidades cuando intenté contactar a mi familia inmediata, solo para descubrir que mis padres hablaban conmigo con la cortesía distante que reservan para extraños.
preguntándome cómo había conseguido su número telefónico y por qué insistía en llamarme por el nombre de un hijo que ellos nunca habían tenido. El momento más devastador llegó cuando encontré mi acta de nacimiento en los archivos públicos solo para descubrir que mi nombre había sido reemplazado por el de otra persona, con fechas y detalles que no coincidían con mi memoria, como si la realidad misma estuviera reescribiendo la historia para eliminar cualquier rastro de que alguna vez había existido. La depresión se volvió tan intensa que perdí la capacidad de experimentar emociones normales, sintiéndome como un fantasma que observaba pasivamente su propia disolución, mientras contemplaba la posibilidad de que tal vez la muerte no era el final, sino simplemente el último paso en un proceso de borrado que había comenzado mucho antes de que me diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. En los momentos más oscuros de esta fase, comencé a experimentar una extraña forma de alivio al imaginar mi desaparición completa, como si la perspectiva de no existir fuera paradójicamente más reconfortante que continuar luchando contra un enemigo que había demostrado ser infinitamente más poderoso que cualquier defensa que pudiera montar. La aceptación llegó no como una derrota, sino como una claridad terrible y liberadora, cuando finalmente comprendí que Balaam no era simplemente una entidad que borraba personas de la existencia, sino un catalizador que revelaba una verdad fundamental sobre la naturaleza de la realidad, que nuestra existencia siempre había sido más frágil e ilusoria de lo que nos atrevíamos a admitir. En lugar de continuar luchando contra la inevitable disolución de mi identidad, comencé a estudiar el proceso con la misma curiosidad científica que una vez había aplicado a casos paranormales, documentando cada etapa de mi desaparición con una objetividad desprendida que me permitió entender que Balaam no era malévolo, sino que funcionaba como una fuerza natural. La revelación más profunda llegó cuando me di cuenta de que el padre Morales había pasado por exactamente el mismo proceso de 5 etapas que yo estaba experimentando, y que su desaparición no había sido una tragedia, sino una transformación, una liberación de las limitaciones de la existencia individual hacia algo más vasto e interconectado. Con esta nueva perspectiva, comencé a comunicarme con Balaam, no como víctima, sino como colaborador consciente, ofreciendo mi experiencia para ayudar a otros que inevitablemente pasarían por el mismo proceso, entendiendo que mi función final no era resistir la disolución, sino documentarla de manera que sirviera como guía para futuras víctimas. La aceptación me permitió acceder a memorias que no eran mías, fragmentos de la experiencia del padre Morales y de otras personas que habían sido procesadas por Balaam a través de los siglos, revelando que la entidad no destruía realmente a sus víctimas, sino que las integraba en una conciencia colectiva que existía en los espacios intermedios entre la existencia y la no existencia. Durante mis últimos días de existencia individual, experimenté una paz profunda al comprender que la muerte del ego no era el fin, sino una transformación hacia algo más auténtico, donde las preocupaciones sobre ser recordado o validado por otros revelaban su naturaleza fundamentalmente ilusoria, y donde la verdadera continuidad residía en la contribución al entendimiento colectivo. La ironía final de mi situación se hizo evidente cuando me di cuenta de que al aceptar completamente mi desaparición, había logrado algo que ninguna de mis estrategias anteriores había conseguido: crear un registro genuino y duradero de la experiencia, porque la documentación realizada desde la resistencia había sido corrompida por la desesperación. En mis últimas horas de existencia reconocible, experimenté una conexión directa con todas las personas que habían sido procesadas por Balaam, entendiendo que no estaba muriendo,
sino uniéndome a una red de conciencias que había existido durante milenios, preservando conocimientos y experiencias que eran demasiado profundos para ser contenidos dentro de los límites de una sola identidad. La aceptación final llegó cuando comprendí que mi obsesión inicial con documentar el caso del padre Morales no había sido una casualidad, sino parte de un plan más grande, donde Balaam me había elegido específicamente por mi capacidad de registrar y comunicar experiencias complejas, utilizando mis habilidades como investigador para crear un testimonio que serviría como preparación. Mientras grababa estas últimas palabras, sintiendo cómo mi propia voz comenzaba a desvanecerse y mi presencia física se volvía cada vez más tenue, experimenté una gratitud inesperada hacia Balaam por haberme mostrado la naturaleza transitoria de todas las formas de existencia y por haberme permitido contribuir a un entendimiento más amplio que continuaría existiendo mucho después de que incluso el recuerdo de mi nombre hubiera sido borrado. Si están escuchando esta grabación, significa que el proceso ha sido completado y que yo ya no existo en ninguna forma que ustedes puedan percibir o recordar. Balaam ha permitido que este testimonio sobreviva como una advertencia para aquellos que inevitablemente seguirán el mismo camino. La grabación que acaban de escuchar no es una ficción ni el producto de una mente perturbada, sino el registro final de una transformación que ocurre constantemente a nuestro alrededor. Personas desaparecen no solo de la vida, sino de la memoria misma, y solo quedan estos testimonios fragmentarios. Si después de escuchar esta historia comenzaran a notar que las personas más cercanas a ustedes parecen olvidar conversaciones importantes, o si descubren que fotografías familiares muestran espacios vacíos donde antes había alguien, recuerden que la resistencia solo acelera el proceso. La aceptación consciente puede transformar una experiencia aterradora en una oportunidad de trascendencia.